Ya. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este otro conversatorio de este mes. Agradezco en lo personal primero a Jennifer, que es nuestra expositora de hoy, Jennifer Mayor, por su disposición inmediatamente a la exposición de un tema en estos conversatorios, ¿no? En segundo lugar, la participación de ustedes que ya están y los que estoy casi seguro que se van a ir incorporando durante la marcha del conversatorio. Pero quería, como siempre, informarles que la exposición normalmente va a ser de 40 a 45 minutos, es decir, como una hora académica, y que posteriormente pues vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas, donde cada quien tendría máximo 3 minutos para jugar y su pregunta que nos ha dado bastante bueno de los 17 conversatorios. Ahí me puede ayudar Marisol, que sí lleva bien la cuenta de los conversatorios. Creo que este es el 17, el número 17. El número 17 es el de Pero hoy. bueno, el de hoy, ¿verdad? Ok. Sí. Bien, lo importante es que hoy el conversatorio va a estar referido al tema sobre la erosión de la democracia en Venezuela. ¿Dónde estamos hoy? Me parece un título bastante subjetivo y que tiene que ver justamente con la práctica de los valores de la democracia en Venezuela, y que Jennifer pues, nos va a exponer y aclarar. Jennifer, para quienes no la conocen, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad del Zulia. Está adscrita al Instituto de Investigaciones Económicas en el área de macroeconomía. Es doctora en Ciencias Políticas, magíster en Economía, individuo de número en la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia y profesora visitante en el Centro de Estudios para América Latina en la Universidad de Florida, en los Estados Unidos. De modo que vamos a disponernos a ir a Jennifer. Ya todos los micrófonos y la pantalla es tuya, Jennifer, y la responsabilidad también. Así que Bueno, puedes empezar. bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecida por la invitación. Voy a comenzar de una vez. Vamos a compartir la pantalla. Okay. La quiero poner en grande, pero para que se vea completa. Ay, Dios mío. Porque si no se va a ver pequeña y no quiero. Arranque con la introducción y mientras sigue el resto, me parece. Neuro, se te oye como en un tubo. No se te oye bien. ¿Y eso por qué será? No sé si se puede volver a comenzar para poderla, porque no sé por qué no la puedo ver completa. Sí puedes, porque no se está viendo. Detén el share screen arriba y vuelve a iniciar el proceso. Neuro, tú salta y vuelve a entrar. A lo mejor se te corrige el ancho de la banda.
Ok, gracias. No sé qué pasa, porque no se me pone grande. Eh, mm, es que se puso en negro. No sé ¿Sí? si, sí, Wow. estábamos viéndola, Sí, pero dice que cuando, no responde, cerrar el programa. Voy a tener que volver a entrar y para abrirla será. Y Sí, comenzar otra vez a grabar. ¿Ah? comenzar otra vez para que lo agarre. ¿Sí? Que ya Ajá. la... oh, sí. Yo. Ujú. Aquí está ya. no. No, No se ve. no se ve. Ya está en grande. Ahora vuelve. Ajá. Ahora vuelve a empezar, Neuro se salió. Ajá. Comienzo de una vez. Sí, Ya. pero ahorita estás ¿La pueden compartiendo ver? ya. No, no, ¿No? Ah, que no. no. Compartir pantalla. Abajo. Sí. No, es que no seleccionaste el PowerPoint antes de compartir. O sea, No se oye. no, es que No, ahí no se ve. tienes que arriba, stop sharing o stop compartir, detén la compartición y vuelve a empezar. Ajá. Pero se salió. Ahora sí, no haga más Sí. nada. Está así. Se Ay, ve Dios mío. grande. Ay, Dios mío. No sé qué pasó de verdad. Bueno, lo lograste. Bueno, comienzo de una vez. Sí. Sí, Dale. Ok. Sí. Sí. Bueno, el tema de hoy es sobre la erosión de la democracia en Venezuela, donde estamos hoy. Quisiera comenzar, voy a poner aquí, ok, a hablar sobre el entorno global, que es un ciclo turbulento en todo el mundo, donde hay una amenaza de una recesión económica mundial, también crisis financiera, una brutal e ilegítima invasión rusa a Ucrania. Se oye entrecortado. No, no, Neuro, se está oyendo bien. El te problema es estoy la oyendo conexión bien. tuya. Eres Y, tú. ay, Es el mío, porque oigo sí. entrecortado. Sí, porque nosotros lo escuchamos bien. Bueno, ok, Bueno, siga entonces. continúo. Las tensiones Sí. crecientes entre Estados Sí, Unidos y China, el declive en la fe pública en el valor de la democracia a nivel mundial, la corrupción que está fuera de control, desilusión de los jóvenes a los partidos políticos, el aumento del número de democracias en retroceso. La democracia es debilitada desde adentro del sistema político por líderes electos democráticamente. Vivimos el proceso de recesión democrática más agudo de las últimas 3 décadas y los niveles de confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones es muy bajo.
También crece rápidamente la insatisfacción ciudadana y el malestar social. Además, también no podemos dejar de mencionar el alza de los precios de los alimentos y la energía, la inflación, el cambio climático, la persistente pandemia de COVID, la pobreza y desigualdad, la crisis del costo de la vida, la violencia generalizada, migración y la crítica situación de los refugiados, además de guerras y conflictos en países. Y no podemos dejar de mencionar también la fuerte presencia del populismo. Como rasgo o características del ciclo político de América Latina, también hay que destacar el lento crecimiento y el aumento de la desigualdad, el profundo desencanto con la política y los partidos políticos, la corrupción, la insatisfacción generalizada con protestas y polarización. Además, es también, como lo nombré a nivel global, pero también para hablar solamente de América Latina, la crisis migratoria y la ayuda humanitaria. También en la judicialización de la política, el impedimento de candidaturas presidenciales y la deriva autoritaria del proceso político venezolano. En esta gráfica de Freedom House, que es un informe que salió recientemente, se puede apreciar, dice 17 años del declive de la democracia, donde da cuenta de los países que han tenido un declive y los países que han tenido una mejora también, y se puede comparar desde el 2005 hasta el 2022, donde se puede ver también el declive de la democracia. También están los países, ¿verdad? Que están, que no tienen libertad, se han mantenido como países no libres, y en este caso están de los 195 países, 12 que lo componen, unos con partido único, otros con fuertes conflictos y otros también con autocracia. Entonces están esos países que no han salido, como dice el informe, de no libres. Aquí podemos apreciar en este mapa global de Freedom House 2023 el estado de la democracia en el mundo. Vemos también los libres, que están en verde, los países parcialmente libres, que están en color mostaza, y los no libres, que está en morado. Como podemos apreciar, desde el 2005 los países libres ha ido en declive, ha declinado, y los parcialmente libres se han mantenido, y los países donde no hay libertad ha aumentado. Es importante destacar aquí que la democracia está en retroceso, como dice aquí esta lámina, según el último informe del IDEA Internacional, que es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Y dice que el número de democracias se ha estancado y la innovación institucional ha sido lenta. Al mismo tiempo, la mitad de las democracias están en retroceso. El 50% de los países no democráticos están tornándose significativamente más represivos. Esto equivale a una quinta parte del total de los países del mundo. Y finalmente, en los últimos 6 años, el número de países que avanzan hacia el autoritarismo duplica con creces el número de países que avanzan hacia la democracia. Esto es verdad que es bastante preocupante. Aquí podemos apreciar, de acuerdo al Instituto IDEA Internacional en su informe 2023, destaca el marco de estado de referencia de la democracia en el mundo, y se destaca sus criterios: gobierno representativo, los derechos fundamentales, controles del gobierno y la administración imparcial y participación. Esos son los atributos de toda democracia. Y de ahí entonces el instituto en su informe evalúa el desempeño para cada atributo como alto, medio o bajo. Y habla de democracia, régimen híbrido y régimen autoritario. Como democracia, cuenta con elecciones mínimamente competitivas, y como régimen híbrido y régimen autoritario no cuentan con elecciones mínimamente competitivas. En los primeros dos, democracia y régimen híbrido, al menos alcanza una puntuación media en el indicador de gobierno representativo, y como régimen autoritario alcanza una baja puntuación en el indicador de gobierno
representativo. En esta también gráfica que salió recientemente, también se ilustra que hay un total de 104 democracias, de ellas 14 son democracias en expansión, lo que significa que han experimentado cambios positivos y significativos en un recuento neto de al menos 2 subatributos, de un total de 16. 42 democracias más son estables, lo que significa que el recuento neto de subatributos positivos frente a los negativos es igual a 0,1. Sin embargo, 37 democracias están clasificadas como democracias de contracción moderada, lo que significa que tienen un recuento neto negativo de 1 o 2 subatributos. Las democracias más preocupantes son las 11 clasificadas como democracias con contracción severa, que tienen un negativo neto de 3 subatributos o más. En esta gráfica, bueno, podemos apreciar, dice, derrotas electorales de gobiernos en ejercicio de América Latina 2018-2022, donde dice un cambio de gobierno desde 2018, entonces dice sí, no hay elecciones democráticas. Y se destaca Venezuela, donde no hay elecciones democráticas, como tal cual aparece aquí en el informe de IDEA 2023. Pero, ¿cómo podemos definir la erosión a la democracia? Es un proceso sistemático por medio del cual los rasgos o atributos propios de los regímenes democráticos se van perdiendo o deteriorando. La erosión indica un proceso que debilita, restringe o elimina condiciones políticas e institucionales sin las cuales la democracia difícilmente puede tener lugar. Esta es una definición de los profesores del Tronco y Monsiváis Carrillo de un trabajo de 2020. En este gráfico también se destaca también el proceso de erosión de la democracia, cómo se puede dar, y se aprecia desde el gobierno que se da un proceso, un retroceso hasta un proceso de autocratización, donde se da una erosión de las libertades civiles, una erosión de la competencia, una erosión de la democracia electoral. Es un proceso que va de una manera gradual, donde se da censura de medios, limitaciones a instancias de control, ataques a partidos políticos, control gubernamental de las elecciones, hasta que se instala un régimen autoritario. La erosión también se puede apreciar por una crisis de gobernabilidad también en la manera de gobernar y en la gestión pública. En el reciente informe también llama la atención, define cómo lo clasifica la democracia como el índice también de la revista The Economist, el índice también, que también recientemente salió el informe 2023, donde define, te habla de democracias plenas, democracias defectuosas, régimen híbrido y régimen autoritario. Y llama la atención el porcentaje de la población, ¿verdad?, que vive, por ejemplo, el 36,9% de la población que lo componen 59 países en régimen autoritario. Y solamente el porcentaje de la población que vive en países con democracias plenas es de un 8%. Y democracias defectuosas, el 37,3%, que lo componen 48 países. Y en régimen híbridos es el 17,9% de la población, que lo componen 36 países. Entonces llama la atención, ¿verdad? El porcentaje de población que vive en países autoritarios, que representa casi el 37%, casi similar, ¿verdad?, al porcentaje de población de los países con una democracia defectuosa. Entonces, aquí defino, de acuerdo al informe, qué es una democracia plena, qué es una democracia defectuosa, y también define lo que son los regímenes híbridos y los regímenes autoritarios. Como democracias plenas, países en los que no solo se respetan las libertades políticas y civiles básicas, sino que además suelen estar sustentados por una cultura política propicia para el florecimiento de la democracia.
El funcionamiento del gobierno también es satisfactorio, los medios de comunicación son independientes y diversos, existe un sistema eficaz de controles y equilibrios y el Poder Judicial es independiente y las decisiones judiciales se ejecutan. Solo hay problemas limitados en el funcionamiento de las democracias. A diferencia, se define como, se clasifica o se define como una democracia defectuosa los países que también tienen elecciones libres y justas, y aunque hayan problemas como infracciones de la libertad de los medios de comunicación, se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, presentan deficiencias significativas en otros aspectos de la democracia, como problemas de gobernanza, una cultura política poco desarrollada y bajos niveles de participación política. Régimen híbrido lo podemos definir o lo podemos clasificar como las elecciones presentan importantes irregularidades que a menudo impiden que sean libres y justas. La presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de la oposición puede ser habitual. Las deficiencias graves son más frecuentes que en las democracias defectuosas. En la cultura política, el funcionamiento del gobierno y la participación política. La corrupción tiende a ser generalizada y el Estado de Derecho es débil. La sociedad civil es débil. Suele haber acoso y presión sobre los periodistas y el Poder Judicial no es independiente. Finalmente, los regímenes autoritarios, en estos estados el pluralismo político estatal está ausente o muy limitado. Muchos países de esta categoría son auténticas dictaduras. Puede que existan algunas instituciones formales de democracia, pero tienen poca sustancia. Las elecciones, si se celebran, no son libres y justas. Se hace caso omiso de los abusos y las infracciones de las libertades civiles. Los medios de comunicación suelen ser de propiedad estatal o están controlados por grupos relacionados con el régimen gobernante. Hay represión de las críticas al gobierno y censura generalizada. No existe un poder judicial independiente. Entonces, tenemos aquí el mapa del mundo con la revista The Economist trabaja con un índice para medir el estado de la democracia en el mundo y tiene como en el intervalo para medir democracia plena entre 8 y 10, o sea, superior a 8 y 10, democracias defectuosas, el índice va entre 6 y 8, como régimen híbrido entre 4 y 6, y régimen autoritario es de 0 a 4. Podemos ver por los colores, apreciar cómo está el mapa de la democracia en el mundo. Podemos apreciar, bueno, todo, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que hay diferencias en el último informe. Ya sale como Canadá, que está en democracia plena, y Estados Unidos como una democracia defectuosa, de acuerdo al índice. Así se pueden apreciar los demás países. Y Venezuela, como ya veremos, el índice, el puntaje, que está en el orden del 2.23%. 2.23, perdón. El overall score se puede apreciar aquí para América Latina 2022, el tipo de régimen, el índice ¿qué mide este índice de la revista The Economist? Mide el proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política y las libertades civiles. Como se aprecia en la penúltima fila, Venezuela, el puntaje es de 2.23 y está en la lista, en el ranking global en la posición 147. A diferencia, por ejemplo, Uruguay, para el 2022 tiene un puntaje de 8.91. Miren nomás la diferencia entre Venezuela y Uruguay. La diferencia que tienen entre procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. También se puede apreciar cómo está la democracia, o sea, qué tipo de democracia, si es defectuosa Argentina, por ejemplo, régimen híbrido, Bolivia, y así podemos apreciar cada uno hasta llegar a Venezuela, que dice autoritario. Aquí en esta lámina se puede apreciar desde el 2006 hasta el 2022 la erosión
de la democracia con Chávez y luego en el 2013 con Nicolás Maduro. Con Chávez se mantuvo como régimen híbrido, 5.42, 5.34, 5.18 y así va sucesivamente hasta en el 2017 tiene un puntaje de 3.87 que ya los diferentes informes afirman que Venezuela vive una autocracia a partir del año 2017. Y eso ha seguido, ese proceso de erosión se puede vivir, bueno, se puede ver que ya tiene un valor hoy total de 2.23. Aquí pues también pueden apreciar la democracia desde el 2006-2022 por región, donde está América Latina y otras regiones, y se puede comparar y ver también su promedio. Y como planteé también quise destacar a Canadá y los Estados Unidos y su valor y posición global en el último informe, donde Canadá tiene un puntaje de 8.88 y Estados Unidos 7.85, trabajando como el índice trabaja, los procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. El puntaje que da el índice para América Latina en cada uno de sus ítems, también aquí se pueden apreciar. Y en este cuadro lo coloqué porque se puede ver la democracia débil, Venezuela como régimen híbrido, que luego pasa como una democracia defectuosa, régimen híbrido, hasta derivar en un régimen autoritario, como se puede ver en la última fila. De ver los tres colores. Aquí podemos ver la respuesta del Latinobarómetro en su último informe sobre el apoyo a la democracia en América Latina en el periodo 1995-2020 y se puede ver que todavía la democracia es preferible a cualquier otro régimen político. Es así, pero podemos apreciar que la democracia es preferible y Venezuela aquí está en el segundo lugar, luego de Uruguay. O sea, los venezolanos prefieren vivir en democracia. Claro, y está como casi siempre las cifras de Venezuela las vemos en el último lugar, pero aquí está en los primeros lugares, de segundo lugar, mucho antes que Costa Rica. Y es porque el valor de la democracia es fundamental para la sociedad venezolana, que ha sabido, que ama la democracia, que quiere vivir en democracia y no quiere otro sistema que no sea, otro régimen que no sea la democracia. Otra de las preguntas dice sobre el apoyo a la democracia, ¿da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático? En la encuesta sobre América Latina, en el periodo también hasta el 2020, es Honduras, Panamá, Ecuador, les da lo mismo, están en los primeros lugares. Y bueno, ya Venezuela está ya casi llegando al final, porque prefiere vivir en democracia, pero lamentablemente en América Latina hay países donde la sociedad le da lo mismo vivir en un régimen democrático como no. Y eso es por el descontento generalizado que hay en este actual ciclo político en Latinoamérica, donde la sociedad quiere vivir mejor, quiere tener acceso a servicios, vivir también con políticas públicas que los gobiernos hagan políticas públicas para la inclusión y para vivir bien. Y es por eso que ese descontento está generalizado en América Latina, que se vio en las protestas del 2019 en Chile y en otros países de América Latina, ese descontento. Y también porque ha aumentado la desigualdad en el ingreso y la desigualdad, como dije, de acceso a los principales servicios también públicos. Satisfacción como la democracia, entonces se ve que, claro, como dice aquí el informe, claro que hay insatisfecho por eso mismo, o sea, por el resultado, no como la democracia como valor. Eso está en primer lugar para la sociedad latinoamericana también, en general, para los venezolanos. Pero hay la sociedad latinoamericana insatisfecha
con los resultados de la democracia, pero no como valor. Y un rechazo a un gobierno militar, bueno, está Venezuela también en segundo lugar. Y quería destacar esto del informe del Latinobarómetro 2020. Sobre el concepto de democracia, Lesgar plantea que democracia es un concepto, tiene un significado más estable, entendida como un régimen político representativo y liberal en el que se vinculan derechos políticos y libertades civiles. Pero luego, entonces, cuando queremos definir lo que es el autoritarismo, diversos autores señalan que, como dicen, el autoritarismo ya en estos momentos no surge necesariamente de la boca de un fusil o de un golpe de Estado, ni requiere de la acción militar o de la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces emerge así una serie de conceptos compuestos que señalan la no contradicción entre una forma política autoritaria y la competencia en elecciones abiertas a intervalos regulares de tiempo. Entonces, ahí comienzan entonces definiciones compuestas de hablar de autoritarismo competitivo, autoritarismo electoral, regímenes electorales autoritarios o autocracia competitiva. Estos otros autoritarismos ya no se parecen a los del pasado, porque se presentan como formas políticas híbridas o mixtas que perviven dentro de la democracia. La cohabitan, conviven con métodos democráticos, con instituciones democrático-liberales o con democracias iliberales. Una democracia entendida como un gobierno elegido por el pueblo mediante elecciones abiertas, competitivas, no siempre libres o limpias, pero en donde el componente liberal del Estado de Derecho, la separación de poderes y las libertades individuales están corroídas. A partir de las investigaciones de Juan Linz, el autoritarismo es considerado un régimen político. Definido como tipo de régimen político, el autoritarismo permite analizar cómo ocurre el cambio político. Autoritarismo es entonces una voz contemporánea que señala una forma opresiva o represiva del ejercicio del poder político. Siguiendo el modelo provisto por el pluralismo político estadounidense, se construye como régimen político autoritario. Con este término se intenta construir una tipología particular y así llamando el autoritarismo como régimen político, entonces uno puede estudiar, comprender cómo surgen las concepciones de poder que sustentan quienes lo configuran y las formas de articulación y agregación de intereses, la elaboración de las decisiones y la relación con distintas esferas institucionales. Esta indagación sobre los requisitos funcionales de cada régimen político es otro de los legados de Juan Linz para los estudios sobre regímenes autoritarios que comienzan a desarrollarse para analizar a América Latina. Entonces, algunos autores estudiosos del tema, de la ciencia política, y también estoy de acuerdo, de que en este autoritarismo, en este proceso de erosión de la pérdida de la democracia, se ha pasado de un autoritarismo competitivo de Chávez a un autoritarismo hegemónico de Maduro. Entonces, con la noción de autoritarismo competitivo, identifican una forma de régimen híbrido caracterizada por la existencia formal de las instituciones democráticas, pero insertadas en un terreno de juego sistemáticamente sesgado a favor del gobierno. Este tipo de régimen involucra la combinación de reglas democráticas y métodos autocráticos. Si bien las instituciones típicas de la democracia moderna siguen siendo reconocidas como los medios principales de acceso y ejercicio del poder, la élite gobernante utiliza sus recursos para violarlas de modo amplio y frecuente. En los regímenes autoritarios competitivos, entonces se crea un campo de juego desigual entre el gobierno y la oposición. Aunque se den con regularidad elecciones sin fraude, los funcionarios abusan constantemente de los recursos del Estado, persiguen a los candidatos de la oposición y a sus seguidores y en algunos casos manipulan los resultados de las elecciones. De igual modo, periodistas, políticos de la oposición y otros críticos del gobierno pueden ser espiados, amenazados, perseguidos o arrestados. También miembros de la oposición pueden ser enviados a prisión, exilados o con menor frecuencia incluso asaltados, acosados o asesinados. Ya para terminar, ya me falta poco, también defino el autoritarismo hegemónico. En cambio,
refleja la inexistencia o reducción a mera fachada de las instituciones democráticas. En este marco, las elecciones no operan como un mecanismo viable para alcanzar el poder. La incertidumbre de los resultados electorales es disminuida o totalmente anulada a través de medidas como la ilegalización de los partidos políticos, la prohibición de determinadas candidaturas, el encarcelamiento de figuras disidentes, entre otras. Además, instituciones fundamentales, especialmente los poderes judicial y legislativo, son cooptadas por el gobierno y actúan sistemática y consistentemente a su favor. Entonces, el autoritarismo competitivo de Chávez es un autoritarismo competitivo para el periodo que es del 99 al 2013, que se caracterizó por un liderazgo carismático, por la afluencia de los ingresos petroleros, la consolidación de una red internacional de apoyo y también el sólido control institucional interno. Luego del 2013, con Maduro, las condiciones de sostenibilidad del autoritarismo competitivo se erosionaron con rapidez. La muerte de Chávez despojó a la élite gobernante de su líder esencial y de sus recursos carismáticos y personalistas. Entonces, como dicen los informes, varios ya afirman de que Venezuela vive una dictadura, vive una autocracia. A partir del 2017 aparecen en los informes diferentes informes que miden la democracia. Otros también se atreven a decir que se vive una autocracia de línea dura, como este índice que es el Bertelsmann-Stufen. Ya planteando el autoritarismo como régimen, como tipo de régimen político, podemos también hablar y explicar las coaliciones políticas y hablar de una coalición gubernamental, en el caso del régimen de Maduro, y de otras coaliciones. Las coaliciones políticas son formaciones que resultan del pacto entre actores diversos y a veces enfrentados que tratan de conseguir intereses comunes. Varían desde su tamaño, su ideología, hasta sus objetivos. Y entre sus cualidades está su posibilidad de institucionalizarse, es decir, su capacidad para ser una coalición con estabilidad, durabilidad y fortalecimiento. Valenzuela y Llévenes, refiriéndose a las autocracias, prefieren hablar de maquinaria cooptadora, que no aceptan el poder del otro. El profesor Alfaro Pareja asemeja la dinámica de las coaliciones a la de los archipiélagos, que comprenden un conjunto de islas grandes y pequeñas, cada una con sus características, necesidades y visiones propias, considerándose una entidad que constituye un territorio común. El profesor Alfaro Pareja define la coalición gobernante como una coalición de tendencia iliberal revolucionaria del gobierno de Nicolás Maduro, que está desde el 2013 hasta la actualidad. Son como islotes. El islote que tiene más poder es el de Nicolás Maduro, más cercano a la izquierda revolucionaria y a la influencia de Cuba. Ahí está los hermanos Rodríguez, también incluí al gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, y está, claro, la esposa de Nicolás Maduro. Luego está el segundo con más poder, el segundo islote, el de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, más cercano a la militar. Otro tercer islote sería el de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, actor clave que alterna su actuación entre la línea blanda y dura, principal apoyo de Maduro en las Fuerzas Armadas. Y por último, está como el otro extremo de la coalición, encontramos a los colectivos y grupos irregulares que se encuentran en todo el territorio nacional. En mi postura, es mi opinión, pues haciendo la investigación, y puedo afirmar de que el régimen de Maduro está pasando de un autoritarismo hegemónico, restrictivo, a un autoritarismo cerrado. Y para eso tomo el trabajo de Smolka, una polaca, que se llama Inmaculada Smolka, que es un trabajo del año 2010, que dice que en este tipo de régimen no existe Estado de Derecho y se caracteriza por ausencia de cualquier forma de pluralismo político y de competencia política. Funcionamiento no democrático del gobierno, y aquí están las instituciones sin ninguna capacidad de dirección política, gobierno no sujeto a responsabilidad política, actores no elegidos democráticamente determinan la política del Estado, inexistencia de equilibrio entre poderes del Estado y dependencia de la administración del poder.
alto índice de fenómenos de corrupción y clientelismo, y ausencia de garantías en el ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas. Y aquí, entre las que salen, destaco solamente el uso arbitrario de la violencia por el Estado desempeña un papel policial y represor, y la violación de los derechos humanos y los medios de comunicación sujetos al control del Estado, entre otros. Otra coalición, ya no gobernante, sino Alfaro también la define como la coalición de tendencia liberal democrática, donde yo coloqué la plataforma unitaria con elecciones primarias el 22 de octubre del 2023, donde se va a elegir el candidato opositor y otros partidos. Entonces aquí ya no es una coalición gobernante, sino una coalición de partidos políticos. Y ahí destaco también lo que es la importancia de la coordinación en vista de la fragmentación opositora entre diferentes actores en un contexto autoritario, porque no podemos perder de vista de que el régimen es autoritario, de que vivimos una autocracia en Venezuela, y eso hay que tenerlo presente todo el tiempo para hacer los estudios y las diferentes afirmaciones. Por último, simplemente quería agregar de que una pregunta: ¿Venezuela es un estado fallido? Hay autores que definen como Rothberg un estado fallido a partir de la distribución efectiva de bienes políticos a los miembros de la sociedad. Los bienes políticos hacen referencia a las demandas tangibles e intangibles de la sociedad hacia el Estado, tales como expectativas, obligaciones, seguridad, libertad de participación política, servicios médicos, educación, entre otros. Fallido. La contracara de los estados fallidos son los fuertes, los cuales se caracterizan por proveer de manera eficiente bienes políticos, por ofrecer servicios públicos de calidad, por obtener buenos puntajes en indicadores que miden condiciones sociales y económicas, y por ofrecer eficientemente seguridad contra la violencia política y criminal. Entonces, como criterios para determinar si un estado es fallido, de acuerdo a este autor, está la pérdida de control territorial, crecimiento de la violencia criminal, baja legitimidad, capacidad limitada para suministrar servicios públicos, debilidad institucional, bajo índice de democracia, infraestructura deteriorada o desconectada, indicadores económicos adversos, economía cerrada y oportunidad económica desigual. Y con esto le doy respuesta a la pregunta de que si Venezuela es un estado fallido, al Es un estado evaluar cada fallido. uno de estos criterios. Y con esto cierro la presentación, y muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora tengo que salirme de esto. Ya voy a probar. Ok. No, gracias a ti, Jennifer. No sé si me oye. Sí, lo escucho, profesor. Sí, te escucha. Sí. No, Bueno, gracias a porque ustedes. la conexión hoy, tengo que echarle la culpa a la conexión porque fue Sí, fatal. Me sacó desde las 4:30, me sacó no menos de 8 veces. O sea, me Uy. desconectaba, Sí, sí, tardaba y sí. daba vueltas. Y yo creo que en el internet de Xfinity aquí, porque nos está Sí. creando problemas con la televisión, o sea que no es un problema ya solamente de teléfono, sino parece ser que es de otro tipo. Entonces tengo que echarle la culpa, lamentablemente. Está mi amiga Flor. Mira, Flor, Sí, ya vimos, Flor, sí. ¿Cómo está, doctor bienvenida. Negro? Buenas tardes a Saludos, Qué todos. ¿cómo estás? linda. ¿Te va? No, muy feliz de escuchar a mi amiga Jennifer con planteamientos tan interesantes. Yo creo que hizo una descripción muy acuciosa del sistema político venezolano y bueno, yo creo que es una invitación a que tenemos que ayudar a la forja del Estado de Venezuela, ¿no? Es Ujú. decir, a Sí, Sí, forjar el claro. país y bueno, pero hay unos datos bien interesantes como hay esa cultura que todavía amamos la democracia y que queremos la democracia. Entonces, Exacto. como, ¿verdad? La diáspora, Jenny, ¿cómo nos organizamos desde la diáspora para Claro. seguir En el también? voto, insistir en el voto, 4 millones de personas que están en la diáspora que pueden votar. O sea, el voto de la Exacto. diáspora es, bueno, muy importante. ¿No? Y para bueno, vamos a mantenerlos organizarnos, activos. vamos a organizarnos, Flor.
¿Cómo no, Vamos a doctor Neuro? organizarlo. No, Invitamos no. al profesor Víctor también, Víctor Martín. Sí, sí. Mira, no, normalmente el mecanismo es que ella termine la exposición y quien quiera levanta su manito digital, le damos el derecho de palabra, tiene 3 minutos para justificar su pregunta o simplemente si quiere hacer algún tipo de observación, etcétera, ¿no? Entonces, en bloques de tres preguntas, se la van a ir pasando a Jennifer y Jennifer da una respuesta nuevamente a quienes hayan hecho la pregunta. Pero permítanme primero felicitar a Jennifer. Todo lo que está allí en lo que ella Gracias. puso está sumamente bien fundamentado en términos de que es una investigación en donde obviamente se toman variables fundamentales como atributo de la democracia por varios órganos de carácter internacional y al final obviamente aplicado al caso venezolano y coincide, vamos a decir así, con la apreciación general que prácticamente tenemos los venezolanos, sobre todo los que estamos en diáspora, que por cierto, Flor, que tú dices, nosotros estamos organizados y esto forma parte de ello en Benamérica, o sea, una organización de la diáspora, acá se registró en la Florida. Entonces, vamos a decir así, está abierta la invitación para que todo el que quiera participar participe y yo estoy coordinando como miembro de la directiva de Benamérica el Comité de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de modo que está cordialmente invitada. Ay, Así gracias, que doctor. Bueno, para que participemos Jennifer y mi persona en el comité, sí, sí, cómo no, con mucho cómo no, gusto. las incorporo y Gracias. le pediré a Gonzalo que, o le pasaré yo una La planilla. planillita a formalizar, porque la Benamérica está registrada formalmente como organización acá en Florida, en el estado de Florida. Así que es simplemente una formalidad, pero pues hay que llenar Claro. la formita para que entonces pasen a formar parte y para nosotros sería un honor, igual que obviamente la invitación que le vamos a hacer a Tesalia, la otra amiguita. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Bien, se levantó la mano, vi yo por ahí, Gonzalo, y tú puedes llevar el control, Mari, Ajá. ¿Lleva el adelante, control yo? Marisol. Ok, ahorita está Gonzalo, luego Marisol, luego Teresita. Bueno, ok. Lo, lo llevas tú, por favor, Ok, porque es que a mí se me cae de vez en cuando. Ok, creo que Gonzalo. entonces me toca a mí hablar. Gracias, sí. Neuro, y felicitaciones, Jennifer. Gracias. Mi posición es el lado tecnológico y entender la democracia y estos Sí. parámetros realmente me has aclarado mucho el panorama y sobre todo definirlo claramente y poner unas escalas de medición. Eso es lo más Sí. interesante. Y mi pregunta viene justamente sobre esto de las escalas de medición. En los Estados Unidos y la comunidad hispana hemos con frecuencia detectado que los americanos que no hablan nada de español casi nunca entienden lo que pasa en Latinoamérica y nunca entienden lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la pregunta es cómo explicarles. Y hay una de las explicaciones que más me gusta y que entonces es la segunda parte de la pregunta, es cómo encajas tú dentro de estas clasificaciones la descripción de Venezuela de decir que es una corporación de delincuentes. O sea, es una corporación de delincuentes nacionales e internacionales. Tú mencionaste los nacionales, hay 5. Y por cierto, aquí ahorita hay una disidencia muy interesante de uno de ellos Sí.
Pero en esa corporación hay intereses internacionales de países autocráticos, Rusia, China, eh, por mencionar algunos, el Medio Oriente en diferentes formas de países islámicos, porque entre ellos también tienen muchas diferentes formas, pero hay una participación sobre todo destacada del caso de Irán y en el caso de la ISAMI como representante del caso de Siria. Entonces, todo esto conforma una corporación de delincuentes que a los venezolanos se nos hace casi imposible por la falta de poder ante esa corporación para hacer una recuperación o un estatus de que pudiera calificarse de democrático dentro de las calificaciones. Entonces, la pregunta es esa, son dos vertientes, uno lo de cómo encajar a Venezuela como una corporación de delincuentes dentro de esta clasificación y cómo explicarle a alguien que no habla español lo que pasa en Venezuela. Bueno, Ok, la otra, hay Ya que va, hacer las tres ya, ya, preguntas. Ok, ya va, Jennifer. Espera las tres preguntas. Eso es, sí, porque ok. no se me vaya a que olvidar viene ahora. Apúntala, apúntala. Ok, mi pregunta, Jennifer. Primero te Ok, felicito por la cantidad de índices que nos pusiste que son muy orientadores. En gracias. este caso, yo en Venezuela estaba inscrita para votar, pero me vengo para acá y no puedo entonces votar dentro de los 4 millones que están en Venezuela. Mm. Esa es mi pregunta, porque ellos me dicen, mi familia me dice, tú estás por allá, no puedes votar, ¿ok? Entonces tiene que haber una solución, pues en este caso, o algo que tú Mm. conozcas. Esa es mi pregunta. Bueno, Teresita, la tuya. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Saludos, Teresita. saludos a todos. Me Buenas tardes, incorporé Teresita. tarde por Gracias, problemas de Saludos. gracias. conexión, pero bueno, ahí estamos. Gracias. Felicitaciones, Jennifer. Me complace muy grandemente Gracias. tu exposición, tu participación acá. Igual mi saludo Gracias. bien afectuoso con un abrazote bien grande para Flor, que tenía tiempo que no la veía incorporada ahora a nosotros en este trabajo. Me encanta. Jóvenes universitarias destacadas. Bueno, y a todos los del equipo, mi saludo. Gracias. Realmente, Jennifer, Gracias, Teresita. me ha encantado, bueno, y se me eriza la piel nosotros que estamos viviendo aquí diariamente la situación Ay, aquí en Venezuela y lo que estamos padeciendo, ¿no? Con todo, y vivimos a diario esto, muchas de las expresiones que tú presentaste allí. Me interesa fundamentalmente que este mensaje, el mensaje de la situación que se está viviendo en Venezuela y ese autoritarismo cerrado que estamos viviendo, lo entienda la mayoría de los sí, venezolanos para que participe fuertemente. ¿Cómo sería parte de esa estrategia, Jennifer? Participe en las próximas primarias, porque yo veo que el discurso que se está llevando hoy en día aquí en el país es que el gobierno está en contra de la corrupción, o sea, son los salvadores del por país. favor. Hoy están en contra de la corrupción y pareciera que eso es la Sí, preocupación, cuando realmente lo que están ocultando es ver cómo, para mi entender, cómo van a salir de Maduro y qué es lo que va a colocar después que venga ante tal debacle que tiene el país. Entonces, Jennifer, ¿cómo hacer, no? Para que la mayoría de los venezolanos, sobre todo la oposición, la participación de la oposición, que yo estoy segura que participando todos y unidos podemos combatir este régimen que tanto daño nos ha hecho. Y muchas gracias, Jennifer. gracias, Juan, muchas gracias. Ya puedes Bueno, ahora, responder, Jennifer. ahora sí, Jennifer. Redondea tu respuesta. Bueno, yo bueno, voy a hablar sobre también mi experiencia aquí en la universidad con mis alumnos, que he tenido estudiantes también nativos que son gringos y se han interesado por los cursos que he dado sobre gobernanza, tanto en América Latina como para el caso de Venezuela, y son estudiosos de la realidad de América Latina, pero para el ciudadano común, no es fácil entender todo lo que acontece en Venezuela. A veces es personas
hay estudiantes, mis estudiantes, tengo un estudiante que él me dice que los trabajos los hace en inglés, que me los puede entregar en español, pero me lo van a hacer en inglés, porque con la intención de que él se los pueda presentar, me dice él, a sus amigos, para que sus amigos puedan leer la investigación que él hace del ensayo de mi curso. Como resultado final de la materia, ellos tienen que entregar un ensayo y es sobre Venezuela, y me dice que sus amigos no creen todo lo que acontece. Cuando le dice a sus amigos que nacidos aquí en los Estados Unidos, no creen porque lo ven como si fuera una película que él está contando. Y es impresionante, pero también veo cómo los estudiantes se interesan, los que están en la universidad, por conocer y estudiar a Venezuela. Y la han estudiado en mis diferentes cursos. Y ahora, por ejemplo, en el curso sobre la diáspora venezolana que estoy dando también, que ha sido también bueno, Flores estuvo de invitada en el curso a través de Zoom, hablando de la parte de la política pública de los migrantes que están en Colombia, los venezolanos que están en Colombia. Pero no es fácil. Información hay muchísima, yo celebro de verdad lo que lideran los observatorios, los diferentes, lo que asociaciones civiles y ONG que tienen también diferentes observatorios sobre la migración. Por ejemplo, la página de Transparencia Venezuela, que es tan completa, la de Provea y Acceso a la Justicia, diferentes páginas que Observatorio Venezolano, por ejemplo, de la migración, que está en la Católica Andrés Bello, y así, bueno, mucha información, pero esa información debería llegar también a todo para que todos conozcan cada boletín, cada informe que se genere, semestral, trimestral, mensual, anual. Todos esos informes son tan interesantes que lo debe conocer todo el mundo, o sea, la realidad venezolana. Yo creo que es importante el papel de las redes sociales, es importante los venezolanos que estamos en la diáspora, como este tipo de reuniones también, para que sean informativas, para que le llegue a todo el mundo, que todo el mundo sepa, que se imparta, por ejemplo, todos estos cursos en diferentes universidades en el mundo, para que conozcan todo lo que, el legado, los legados tanto de Chávez como de Maduro. Los legados negativos, pues, cómo eso ha dañado a Venezuela hasta derivar en una autocracia. Pero eso tiene que ser conocido por todo el mundo. En referencia a la estrategia para las próximas primarias, no va a ser nada fácil, porque tenemos, el gobierno maneja todas sus estrategias y en el campo, en la arena electoral, se mueve muy bien. Desde hace tiempo lo está haciendo con las elecciones pasadas. Lo vimos en la elección presidencial del 2018 y ya sabemos cómo el gobierno se mueve con sus estrategias coercitivas, con sus estrategias duras y en una autocracia. Entonces no es fácil, no va a ser fácil. Así como en el 2017, en el 2016 se frenó, el mismo gobierno frenó el referéndum para sacar a Nicolás Maduro del poder, el referéndum lo frenó el gobierno. Es capaz de cualquier cosa, de verdad, en el marco de una coalición gobernante que, como estamos hablando, lo que pasa y acontece, todo lo que ha pasado en las últimas semanas, con los casos de corrupción, detención, todo, estamos hablando de una coalición gobernante. O sea, no es que unos son corruptos y otra parte de la coalición es no corrupta. Es una coalición. O sea, todo lo que acontece es la coalición completa. Y quien está ahí quien toma las decisiones, las principales decisiones, porque la toma de las decisiones está centralizada en la figura de Nicolás Maduro, y todo lo que hace ahí es conocido por Nicolás Maduro. Y toda la coalición, si hay corrupción, la hay en toda la coalición gobernante que yo acabo de presentar. Y bueno, esa coalición, ese dibujo hay que trabajarlo más, mostrar más caras, porque es un entramado. Ahí están las caras principales, pero lo que no se ve también es el entramado que hay de economías ilícitas, mafia, por ejemplo, la cercanía que tiene esa coalición con países como Rusia, Irán, etcétera. Y bueno, es un entramado, como se dice, como régimen político, ver en la autocracia. Se puede estudiar ahora esa coalición, todo ese entramado de intereses, de poder, y cómo esa coalición gobernante domina seriamente
a la otra coalición también. De todas las estrategias para debilitar, para fragmentar la coalición democrática, que es la opositora. Entonces, la oposición, ¿qué tiene que hacer la oposición? Tiene que organizarse, tiene que, para que sea una oposición, una coalición democrática fuerte y puede ir en contra de la coalición que hoy día nos agobia y nos domina en el mundo, que es la coalición de gobierno de Nicolás Maduro. Ok, tenemos una pregunta de Flor No sé. Ávila. Flor, Sí, es tu turno. Bueno, saludar a la profesora Teresita con mucho cariño. Sí, para mí, bueno, es una gran alegría escuchar a Jennifer explicando, ver el proceso venezolano, ¿no? Esa erosión del Estado de Derecho, cómo los organismos internacionales hoy, por ejemplo, ya hay una certeza de la falta de independencia del Poder Judicial, la falta de transparencia en las elecciones, la falta de poderes independientes, ¿no? Que realmente Venezuela hay que reconstruirla, por lo menos esa es una de mis tesis. Sí, sí, de Es una acuerdo. reconstrucción institucional, pero también de la cultura y Mm. que ojalá la oposición política venezolana tuviese esa visión, una visión de unidad y una visión o sea, la reconstrucción de Venezuela hay que trabajarla. No podemos esperar que caiga el régimen para trabajar lo que creemos que debe ser Venezuela, ¿no? Jenny, mi pregunta era de cara ahorita a estas elecciones de este candidato, porque eso es otro de los elementos, que no podemos estar pensando solo en la elección, en el momento electoral, sino en todo el tejido venezolano, ¿no? ¿Qué necesitaría la plataforma unitaria para para que tenga esa fuerza, Jenny? Es decir, estamos claros que necesita esa fuerza, que yo siento a la oposición demasiado dispersa. Y segundo, ¿qué podemos hacer nosotros desde la diáspora? Hay una propuesta del amigo Robert, él está en los Estados Unidos, está en Washington, donde él ya ha propuesto que lo de la diáspora votemos Claro, para para las primarias. sí. Pero eso se ha quedado, no hay una organización, es decir, el Profe Neuro está organizado en los Estados Unidos, acá en Colombia estamos más o menos dispersos y sabemos que la diáspora estamos concentrados en Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador. Entonces, Mamita, es ¿ves? decir, ¿qué podemos hacer nosotros un poquito más allá también de la academia? Porque nosotros nos movemos en la academia sustancialmente. Sí, sí. Bueno, lo del voto de la diáspora, eso es muy importante que se logre. Que son casi, yo creo que la profesora, 7. la profesora Marisabel Puerta Riera, ella publicó un artículo muy bueno recientemente donde ella habla que ella calcula que son aproximadamente 4 millones de votos, y son 4 millones de votos. O sea, tiene que haber una fuerte estrategia electoral y una unión de todo lo que es la oposición para lograr esas elecciones. De verdad que tiene que haber un enfoque y una cooperación, coordinación, unión para lograr el resultado, de verdad. ¿Hay alguien más anotado en el derecho de palabra? No, no hay más Maris? nadie. No, yo Bueno, levanté Gonzalo de nuevo. si me permiten una segunda ronda de intervenir en esta segunda ronda de preguntas. Y primero la Comple- información y Canta y segundo toca, ¿oíste? una, Coclero una que canta y toca, su justa ventaja tiene. sí, Claro. lo difícil es que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y voy a decir, tengo una proposición que la he recogido y que la aprovecho todas las oportunidades para exponerla con esto de las votaciones y una información. La información es que sí hay dos movimientos que buscan la unidad de los venezolanos. Uno,
que acaba de, por cierto, de instalarse la parte de los Estados Unidos aquí en Miami, y otro en Bogotá creo que también existe, que es el Movimiento Cívico Venezolanos en el Mundo. Este movimiento cívico venezolano en el mundo está orientado a la defensa de todos los derechos de los venezolanos en el exterior y en particular ahorita, por supuesto, el derecho al voto. Y está tiene muchos contactos con la comisión de primaria. Eso un movimiento. Y hay otro que entiendo, porque está empezando a verse ahorita, que entiendo que tiene el empuje de uno o varios de los partidos políticos, que se llama, es rehacer el acto de plataforma unitaria internacional capítulo USA. O sea, también dentro de las organizaciones políticas hay conciencia de que es necesario que nos acerquemos todos. Entonces, esta es la información. Y la proposición, y veo que Flor tiene bastante de esto, la proposición que me gusta muchísimo No, es vamos, que, disculpe, doctora, a contactar a los de Bogotá, me sí, interesa contactarlos. ahora, la proposición es que redactemos los venezolanos que estamos en el exterior un cuestionario, 10, 20, 30 preguntas, para que la comisión de primaria le pida a los candidatos llene este cuestionario. En no más de media cuartilla la respuesta a cada una de las preguntas, que no sea una historia completa, sino que sea qué es lo que cómo es la orientación de cada candidato, porque aquí hemos visto mucho de estos parámetros de medición de la democracia. Entonces, dentro de estos parámetros de medición de la democracia sale cuál es el cuestionario, qué es lo que usted piensa en esta materia, qué es lo que usted piensa en esta materia, qué es las acciones que usted piensa hacer en esta materia, etcétera, para tener en alguna forma un plan de gobierno de la plataforma unitaria. Si todos los candidatos contestaran a ese cuestionario, va a haber un reflejo del plan de gobierno y una posibilidad de que todos nos unamos detrás de ese plan de gobierno. Entonces, la proposición es pedirles ayuda con la redacción de este cuestionario de 10, 20, 30 preguntas que reflejen el quehacer nacional. Y la pregunta lo refleja y la respuesta de los candidatos va a ser qué es lo que ellos piensan hacer en esa materia. Permítanme intervenir también en este momento, Gonzalo, para informarle lo siguiente, ¿no? Porque es bueno que nuestros amigos, en este caso Jennifer y Flor, no sé si habrá alguien más, porque no he visto a alguien más nuevo, me refiero. No. No, bueno, quería informarles lo siguiente. Toda esta material de los conversatorios que estamos llevando a cabo se están grabando, ¿no? Porque queremos que ellos sean soporte fundamental para Ven América, los miembros que conformamos allí la junta directiva y quienes conforman todo Ven América, pero específicamente Ven América también tiene creado una escuela que primero se llamó Escuela de Valores Democráticos, que ahora se le acaba de cambiar el nombre por el Centro de Formación Ciudadana. Y todo este material se está grabando para que sirva de soporte, de apoyo a los cursos que se puedan dictar desde allí y que obviamente van a contar con un material de primera mano, un material valiosísimo, cuyo esfuerzo pues queremos realmente aprovechar. De modo que quería decirles esto porque vamos a decir así, forma parte, Jerry, de la contribución que están haciendo quienes han ungido como expositores en cada uno de estos los conversatorios y la discusión interesante que ha venido después. Así que no es solamente la participación efectiva de la gente, sino que además estas cosas queremos que le llegue a todo el que esté interesado y todo el que pueda verdaderamente reproducir ese mensaje hacia el resto del mundo.
Ok. Sí, bueno, yo tenía una inquietud, una interrogante, una gran interrogante, que cómo lograr unas elecciones competitivas, libres y sin fraude, cuando Ay, tenemos una autocracia o un régimen sí, cerrado, sí. donde el gobierno ya se conoce Bien todas las difícil. estrategias, tiene todas estrategias coercitivas, duras, y bueno, eso es bastante preocupante. Ujú. Porque en la oposición se puede organizar tantas cosas, pero cuando en un régimen autocrático es difícil hacer unas elecciones libres y competitivas, limpias. Y es mi gran yo soy preocupación. escéptico también. Yo soy Como a la escéptico Maduro, también. si deportar unos niños le caería la orden de captura, como a, a Putin. Tenemos que presionar en Exacto, la Corte Penal Internacional. sería Sí, ideal. Sí. eso es Sí. mucha presión a nivel de la Corte Penal Internacional. Que Tiene, siga la tiene, Bueno, presión tiene que para que ser haya así. justicia. Justicia, ujú. sí, sí. Por- Y se logren Voy a unas pedir elecciones como tienen que ser. particularmente, te voy a pedir particularmente, Flor, me pases tus coordenadas, tu teléfono, tu Tu correo correo, y sí. dónde te por WhatsApp para mantener la comunicación contigo también, que podamos conversar algunas cosas, a ver en las que tú puedas también participar con nosotros. Sí, y Claro. darles una conferencia si quieren sobre Sí, sí. política integral migratoria Oh, que la di con buenísimo. Jennifer. Ok, Exacto. chévere. Sí, Excelente, De excelente eso se idea. trata. Sí. Sí. Bueno, se lo manda. Bueno, Bueno, sí, no sé si ustedes tienen algo más, pero con esto podemos dar por finalizada el el conversatorio conversatorio. de hoy en Perfecto. de hoy en la tarde. Y Ujú. bueno, continuamos en la lucha, así es. aportando lo que podemos, que es Así nuestra es. Sí. palabra. Bueno, Saludos a todos. chao, Saludos, pues, saludos a Saludos. bueno, un todos. Ok, Muchas abrazo, un gracias. abrazo. Gracias, Jenny. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, Bendiciones un a abrazo. todos. bueno, Amén, un igual, Bendiciones a abrazo. todos. igual. Chao, profe Bendiciones. Teresita. Chao. Chao. Chao, feliz Gracias. tarde para todos. Feliz tarde, igual. Feliz Feliz tarde a tarde. todos. Gracias, Flor. Gracias, Jennifer. Chao, Gracias. chao, doctor Chao. González.